Hola, muy buenas tardes a todos los participantes de esta tercera charla entomológica. Hoy hablaremos sobre el control biológico y conservación en cuanto al manejo de hábitat. Bueno, les recordamos que esta charla está siendo realizada en conjunto con Jardín Baeza y como colaborando estamos Cooperativa Endémica de Paisajismo y Educación Sustentable. Bueno, hoy día entonces Gonzalo Baeza, ingeniero forestal y entomólogo, nos va a hablar sobre el manejo de hábitat con flores específicamente, y también queremos recordarles que para profundizar en estos temas pueden inscribirse en nuestro taller de manejo ecológico de plagas, enfermedades y nutrición vegetal. Los que no pudieron inscribirse para el sábado pasado, las clases están disponibles, se las podemos enviar por correo, todo el material, y para los que quieran inscribirse en las próximas sesiones, pueden hacerlo. Vamos a dejar toda la información en el chat de este grupo. Bueno, Gonzalo, entonces puedes empezar nomás la charla. Bienvenido. Gracias por participar de esta charla. La charla de hoy día es de control biológico, pero de conservación, principalmente a través del manejo del hábitat. Una forma bastante, no sé si novedosa, pero bastante sustentable para poder controlar el tema de las plagas, principalmente de insectos y otros ácaros que pudieran tener presentes en los huertos. No es algo tan nuevo, por si acaso, pero eh, el control de plagas se ha hecho tradicionalmente de la opción química. Entonces, quizás estas como herramientas que van surgiendo o se van poniendo de nuevo al día son desde ese punto de vista súper interesantes. Así que por eso también quisimos hacer esta charla, por si acaso. Entonces, para hacer una pequeña introducción, a nivel nacional, la agricultura es mayoritariamente una agricultura de tipo convencional. Son pocos los huertos que hacen agricultura, ¿cómo se llama? Orgánica, son, en términos de porcentaje, son minoritarios. O huertos que derechamente hacen agroecología también son más bien escasos y de baja escala. Entonces, la agricultura, por lo menos la que está en nuestro país, es casi la gran mayoría del tipo convencional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Son grandes, principalmente grandes extensiones, monocultivos que pueden ser agrícolas o forestales, donde se ha introducido especies que son foráneas, y eso va de la mano con una reducción y por lo tanto una fragmentación del hábitat, que va acompañado con una disminución de la biodiversidad local, y se van introduciendo especies que no son de acá y que al momento de ser atacadas por estas plagas, como no tienen los enemigos naturales, arrasan con todo, lo que lleva a un desequilibrio del ecosistema. Otro gran como eje de esta agricultura son estas prácticas culturales que son desfavorables, principalmente para los enemigos naturales que nos interesan a nosotros. ¿A través de qué cosas? Fertilizaciones químicas, el control de malezas a través de herbicidas, cosechas totales, falta de rotaciones de cultivo, etcétera. Todas estas prácticas van aportillando un poco el, la presencia de los enemigos naturales en estos huertos. Y el otro gran eje que tiene esta agricultura es el uso de los plaguicidas. El uso de los plaguicidas, súper controversial, tiene varias aristas que son más bien negativas. El manejo de plagas y enfermedades es mayoritariamente del tipo químico, como les decía en un comienzo. Se han usado por más de 50 años estos plaguicidas, y van teniendo connotaciones súper negativas, tanto para
el medio ambiente, para la salud de las personas, para el resurgimiento de las mismas plagas, porque estos van haciendo resistencia a estos mismos plaguicidas. La fruta o lo que se cosecha por lo general queda con algunos residuos, etcétera. Se dañan organismos benéficos, tiene varios impactos negativos en distintas partes. Entonces, resumiendo un poco esto, la agricultura convencional, por lo menos en la parte sudamericana, se estima que se pierde más o menos de lo que se cosecha por plagas, enfermedades y otras como malezas, casi el 40% de lo que se produce. Ahora, de ese 40% de lo que se pierde, el 12% corresponde a problemas asociados a los insectos. En nuestro país, nosotros el año 88 teníamos casi 200 especies que estaban en el estatus de plaga y en el 2000 va casi al doble, 382 especies en el estatus de plaga. He buscado información para poder seguir actualizando este dato, pero no he encontrado publicaciones. ¿Qué debiera uno esperar en el 2020? Que ese número de especies que son plagas debiera también ir en aumento. Asociado también de la superficie cultivada a nivel nacional también tiene un leve aumento, por lo tanto, también sumado al intercambio o a la globalización, también uno que esperaría en el 2020 que haya más especies que son plagas y que también el uso de los plaguicidas también vaya en aumento. En Chile, las empresas que importan o que distribuyen plaguicidas están obligadas a declarar lo que ellos ponen en el mercado, pero eso lo regula el SAC a través, después saca como una actualización de lo que se vende a nivel nacional, pero ese dato tiene una laguna súper grande, llega hasta el 2012 y de ahí hasta el 2020 no hay información de lo que se está vendiendo de los plaguicidas hoy en Chile. Entonces, es difícil poder estimar si esa cantidad de plaguicidas ha ido en aumento o ha ido bajando. ¿Qué esperaría uno si tiene más superficie cultivada, tiene más especies que son o que están en el estatus de plaga? Es que también los plaguicidas vayan en aumento. A modo de referencia, en el 2012 habían 38 toneladas de plaguicidas que se usaron solo ese año. El 2007 habían 58 toneladas de plaguicidas. Para que tengan una idea, es una verdadera industria de los plaguicidas la que está detrás de esta agricultura, es súper potente. Ahora, ¿qué porcentaje se lleva la serie 1000, que es donde están los insecticidas y los acaricidas? Es alrededor del 20% de todo lo que se pone en el mercado. El 20% corresponde a plaguicidas que son o que van para el uso de insectos o de ácaros, en ese caso. Entonces, ¿cómo podemos solucionar un poco o revertir esta situación? Principalmente a través del MIP. ¿Qué es el MIP? El manejo integrado de plagas. Ahora, el MIP en el papel suena súper bien, pero es difícil de implementar, sobre todo en agricultores que son más chicos. Tiene bastantes, o tiene por lo menos algunas partes que son difíciles de implementar o de llevarlas a la práctica en la realidad. ¿Qué es el MIP? Es la estrategia económicamente viable en la que se combinan diversos métodos de control para reducir a niveles tolerables las plagas. Y obviamente tiene que ser de manera sustentable. Entonces, ¿qué acciones de control se conocen? Principalmente la que está con rojo es la química y es la que más se ha usado. Están los controles que son culturales, tienen rotaciones de cultivos, eh, el uso de algunas variedades más resistentes, no sé, podas, la fertilización, etcétera. El control legal que está como de la mano del SAC en estas plagas que son de importancia cuarentenaria, control físico, control mecánico, etcétera. Y también está el control biológico. Todo esto es para llegar a hacer como la introducción a la tabla. El control biológico ocurre en la naturaleza. Los enemigos naturales están presentes en las plantas de manera natural, regulando a los insectos fitófagos.
Pero cuando eso se hace de manera intencionada por el hombre, es control biológico aplicado a través del uso de organismos benéficos, que pueden ser entomopatógenos o los entomófagos, que son los que nos interesan a nosotros en esta presentación, principalmente depredadores y parasitoides. ¿Para qué? Para reducir un organismo plaga a una densidad tolerable y que no genere daños. Ahí están estas dos grandes áreas de los enemigos naturales. A nosotros nos interesan los artrópodos entomófagos, ahí ustedes tienen los coccinélidos, hartas microavispas y hay incluso algunos ácaros como los fitoseitos que también pueden servir para regular algunos ácaros plagas. Y en el otro brazo tienen todas estas bacterias, nematodos, hongos, virus, etcétera, que también se comercializan para hacer control de algunos insectos y ácaros, por si acaso, y también enfermedades. Entonces, ahora, ¿cómo se usan esos enemigos naturales? Hay tres estrategias de control biológico. El clásico, que es el que lo hacen las entidades gubernamentales, el SAC, CONAF, el INEA, cuando importan de otra región o de otro país enemigos naturales y los ponen a nivel nacional. Aumentativo, que puede ser inundativo o de inoculación. La idea es como saturar un poco estos huertos con enemigos naturales. Y el que nos interesa a nosotros para esta charla es el control de conservación. ¿Qué quiere decir el control de conservación? Es la modificación del ambiente o de las prácticas existentes para proteger y mejorar los enemigos naturales que ya están en el huerto para que estos puedan reducir las plagas. Sí. ¿Eh? Entonces, el control biológico de conservación, ¿cómo uno lo puede empezar a aterrizar o cómo lo puede llevar a la práctica a través del manejo del hábitat? Por eso el título de la charla. ¿Y qué cosa es el manejo del hábitat? Es la modificación del ambiente mediante instalaciones o manejo de estructuras ecológicas, principalmente las que nosotros conocemos acá con el nombre de corredores biológicos, donde están insertas estas plantas que tienen muchas veces flores para poner como a disposición de los enemigos naturales este recurso floral. ¿Y para qué? Para mejorar el fitness de estos enemigos naturales. Entonces, el manejo del hábitat, ¿cómo se va a implementar? Mediante estas instalaciones o manejo de estas estructuras ecológicas que las vamos a revisar ahora. Ahora, si revisamos como las bases de la agroecología, el manejo del agroecosistema está de la mano de la diversificación del hábitat, por si acaso. O sea, es como volver a lo antiguo. O sea, si uno se pone a pensar, mientras más complejo, mientras más interacciones hayan, es mayor la probabilidad de la presencia de estos enemigos naturales en los huertos, ya sea con policultivos, con rotaciones de estos mismos cultivos o con cultivos de coberturas o entre las hileras, cortinas cortavientos, franjas de cultivo, etcétera. O sea, diversificar el hábitat es lo más lógico si uno se pone a pensar para poder reducir los efectos de las plagas, asociado también a todas estas prácticas culturales, eh, la, que no haya monocultivos, sacar los fertilizantes químicos, los pesticidas, etcétera, dejar un poco las malezas, como todo lo más natural, entre comillas, es como debiera manejarse un poco el agroecosistema. ¿Qué pasa cuando uno va poniendo plantas o más plantas en estos huertos? La heterogeneidad, la vegetación, cómo altera o cómo interfiere en la interacción insecto-planta. Ahí hay un paper que es súper bueno, que habla, no sé, en este paper hay como unas 10 o unas 12 interacciones que se dan cuando uno va aumentando un poco la vegetación en estos huertos. Y cómo va enmascarando también o va disminuyendo el efecto de los insectos fitófagos a través de la química ecológica, de estos olores que van enmascarando
a a las mismas plantas para que los fitófagos no las encuentren. Por eso cuando dicen que uno tiene plagas solo cuando su planta está en un desbalance nutricional, quizás podría explicarse de alguna manera, pero hay muchas más interacciones que uno debiera considerar a la hora de tener un insecto plaga en su huerto. Y ahí vamos a solo mencionarle algunas. El espacio libre de enemigos, cuando hay especies que prefieren visitar plantas que son de baja calidad en términos nutricionales, pero los fitófagos se aseguran de que en estas no van a ser parasitados o depredados. Eh, la hipótesis de la planta paréntesis, cuando tienen más probabilidad de ser defendidas, cuando no están asociadas a otras plantas, se va mezclando un poco también el espacio libre de enemigos o de los enemigos naturales, las limitaciones neuronales, cuando hay mucha señal en el ambiente, los fitófagos se confunden un poco. Ese espacio de confusión es aprovechado por los enemigos naturales. Y la que nos interesa a nosotros, Landis del 2000, la diversificación de las plantas también puede reducir la presión de las plagas a través de estos servicios ecosistemas que entrega esta modificación del ambiente para mejorar el fitness de los enemigos naturales. Entonces, ¿cómo modificamos ahora en la práctica el hábitat? Mediante estas instalaciones o el manejo de estas estructuras que las vamos a empezar a revisar. ¿Qué cosa queremos lograr con esto? Es mejorar la disponibilidad de los recursos para los enemigos naturales. ¿Cuáles recursos? Ahí los vamos a revisar. Y el objetivo es que mejoren su fitness. Y, de paso, controlar plagas de manera mucho más sustentable y con eso dejar de lado el uso de los plaguicidas. Entonces, las instalaciones que más se usan en control biológico de conservación pueden ser continuas, y ahí casi siempre se habla de corredores biológicos. Es difícil como poder determinar qué cosa es un corredor biológico. Puede ser, no sé, una franja continua en un cerro. En el caso de un huerto, se habla de franjas porque le dan el nombre de corredor biológico a todo. Se habla de franjas que están entre las hileras de cultivo, pueden ser franjas que están adyacentes por los bordes, esta flora del borde que se llama, puede ser una cubierta vegetacional total, o sea que esté todo el huerto, incluyendo los cultivos, lleno de vegetación, cultivos de cobertura, principalmente gramíneas, y otras hierbas, también algunas leguminosas para mejorar los suelos, y los cierres vivos, estos cierres perimetrales con cortinas arbustivas. Pueden ser discontinuas y podríamos tener algunas islas florales que también se usan harto, y vegetación de quebrada que es prácticamente difícil de poder sustituir, tiene un alto valor ecológico, pero también es súper difícil de usar a la hora de poner plantas en zonas de quebrada. Por eso también se van dejando y la importancia de dejarlas. Y lo pueden hacer de manera aislada, pueden tener estas plantas insectarias que les van llamando, plantas trampas para algunas plagas, o plantas bunker también, que son plantas que tienen algún valor cuando se les inoculan algunos hospederos secundarios para que los parasitoides vayan ahí, plantas atrayentes o plantas repelentes, plantas refugio también, etcétera. Y otras estructuras como los bancos de piedra que se colocan en las bases de las plantas, o algunas estructuras como las cabeceras de algunos bancales, y puse ahí los hoteles de insectos. Yo no sé si funcionan o no efectivamente. Cuando uno se pone a pensar en los hoteles de insectos, ¿qué es lo que quiere refugiar o brindar ese hotel? Es súper poco práctico a la hora de pensar en un parasitoide, difícilmente lo vaya a ocupar. Eh, Quizás haya insectos que efectivamente se ubiquen ahí, pero los que nos interesan a nosotros, dentro de los enemigos naturales, yo creo que difícilmente lo usen, por si acaso. Eh, no sé, quizás alguien podría tener ahí otra opinión, pero por lo menos lo que pienso yo es que difícilmente los usen, por si acaso.
Y ahí tienen un ejemplo de una franja continua entre hileras. Esto era un huerto que estaba en La Serena, era un hortalicero. ¿Qué es lo que hizo él? Hizo esta franja de más o menos 1 metro de ancho por el largo completo de su huerto, tenía como unos 100 metros, y instaló en esta franja lobularia marítima, que son los Alyssum. Este era un agricultor que estaba siendo atendido también por el INEA, asesorado por el INEA, y había tenido buenos resultados con esta franja floral. Otro caso es la viña emiliana en Casablanca, que también tenía una franja floral, pero con ya más especies. Habían pedales de oro, lavanda. eh, Perdón. En esta franja, ¿qué es lo que se quería evitar o favorecer en este caso? Era entregar este alimento y dejarlo disponible para estos enemigos naturales, y que este mismo alimento no quedara disponible para las plagas, por si acaso, porque este alimento se instala y queda disponible tanto para enemigos naturales y potencialmente para las plagas. Entonces ahí hay que tener harto cuidado. Ahora, en el caso de insectos que son succionadores, no hay tanto riesgo, pero en el caso de polillas, como lo decía Botrana, quizás podría presentar un riesgo mayor ahí. Otro huerto que estaba en Lampa, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron estas franjas continuas entre también un hortalicero de lechugas, tenían una certificación orgánica, y ¿qué es lo que hacían? Dejaron crecer simplemente las malezas que estaban en el lugar, maleza o bonesa, bueno, plantas que estaban ahí y que también brindan este servicio de polen y néctar principalmente, pero también pueden ofrecer refugios, sitios de descanso, etcétera. Ofrecen hartas otros servicios la planta en sí a los enemigos naturales. También le funcionaba bastante esta estrategia. Ahora, se fijan, hay que ir pensando en las distancias en que se van instalando estas franjas, porque no da lo mismo colocarlas a 5, a 10, a 20 o a 30 metros. Hay todo un estudio de la dispersión de estos enemigos naturales para poder acceder a este recurso. Lo vamos a ver más adelante. Tienen otra franja que estaba adyacente al huerto, pero en este caso, ¿qué es lo que habían hecho ellos? Estaban incorporando especies arbóreas nativas a esta misma franja. Habían puesto quillaye, habían quebracho, habían maitenes también, y lo mezclaban con algunas herbáceas florales también para ofrecer este servicio ecosistémico para los enemigos naturales. También esta experiencia que he podido recopilar han tenido impacto favorable en el control de las plagas. Difícil medirlo en términos económicos, por si acaso. Y acá en Caleretango había un huerto de nogales que tenía, si se fijan, una cubierta continua de vegetación. Aquí no había aplicación de herbicidas entre las hileras, se dejaba crecer la vegetación y se mantenía corta. También principalmente algunas gramíneas y algunas herbáceas que pueden también brindar estos servicios. Viña Caliterra con cultivos de cobertura, con este trébol eh, que también se usa para forraje. Ahí yo no sé, ahí quizás se puede ir mezclando un poco el tema, si este trébol efectivamente brinda los servicios o derechamente lo necesitan solo para el forraje. Y también algunas gramíneas como vicia y avena que podrían ser también eventuales mejoradores de suelo. Pero no sé si efectivamente estas dos floraciones les sirvan para los enemigos naturales que atacan a estas vides. Y un borde perimetral con amaranto que impide principalmente insectos que tienen baja movilidad, principalmente pulgones, mosquitas blancas, chanchitos blancos, etcétera, que ven en esta barrera física una restricción importante y no llegan al cultivo. Y una isla floral en un viñedo
ahí se alcanza a ver muchas flores, pero ahí cuando se trata ya de zonas que están más acotadas, uno debiera pensar qué tanto es capaz de recorrer el insecto para llegar o encontrar este recurso y volver a donde están las presas o los hospederos. Entonces, en ese trayecto probablemente se pierda un poco. Y mantención de la vegetación arbustiva que adyacente a los huertos. Esto es súper importante, principalmente acá en el bosque esclerófilo, hay hartos huertos, debieran mantenerse. Hay un caso de una experiencia en Chile donde se revisó qué tanto valor tenía esta vegetación de borde de los huertos para los depredadores. Y efectivamente encontraron que en estos lugares había un refugio importante para algunos ácaros fitoseídos. Sí, es súper importante que se mantenga un poco esta vegetación que está presente ya en el lugar y que no se saque todo por completo. Y plantas bunker, que era lo que les había mencionado, principalmente en cultivos eh, bajo plástico o invernadero en general. Cuando se le acaban las presas o los hospederos, idealmente uno debiera tener un reservorio extra. ¿Y cómo lo han hecho en estos invernaderos? Con estas plantas que van inoculadas con estas presas o con estos hospederos secundarios para que los enemigos naturales no se vayan de este invernadero. Y ahí hay 3 casos donde se hacen uso de estas plantas. Acá en huertos de cítricos también, ¿qué es lo que se ha hecho con este mismo objetivo? Las plantas son, en el caso de la conchuela negra del olivo, que ataca harto a cítricos, pero que también está presente en los laureles de flor, se han ido asociando laureles de flor por los bordes de cultivos de cítricos para que estos enemigos naturales, cuando baje la densidad en estos cítricos, vuelvan a encontrar en estos bordes que están relativamente cerca estas conchuelas para que no se vayan y después vuelvan de nuevo a ir al huerto. Funciona ahí como una planta, como banco. Y lo que yo les comentaba también, esto de la química ecológica, que a través de los olores o de las fragancias que van emitiendo las plantas, también uno puede hacer estas modificaciones para que los insectos no encuentren su planta objetivo. Y ahí ustedes tienen plantas repelentes, que eran, en este caso, un cultivo de trigo, y a los bordes de estas franjas de cultivo estaban plantas trampas que llevaban hacia el exterior estos enemigos, o sea, estos insectos fitófagos para que se instalaran en estas plantas que eran las trampas, penicetum y sorgo, y no atacaran a los maíces. Esto también funcionaba como planta trampa en un cultivo de flores de corte bajo plástico acá en Quillota. Esta señora lo que hacía era dejar crecer una maleza por el borde de su invernadero y las mosquitas blancas atacaban esta planta, se llenaba de mosquitas blancas y no atacaban sus flores. Como una planta trampa. Y lo que les había comentado, otras formas de modificar el hábitat también son estos bancos de piedra que se colocan en las bases de las plantas o de los árboles para brindar zonas de refugio, principalmente a carábidos que también son consumidores de algunos áfidos cuando caen al suelo o larvas también que pueden estar ahí. Y en la figura o en la foto que está a la izquierda, hay algo parecido que estaba en el CTS, en el ITMA, unas estructuras también de piedra y palos que podrían brindar también el mismo servicio pensando en estos bancales, o sea, en estos bancos de piedra. El hotel de insectos, que probablemente ustedes lo hayan visto, y ahí analizar si efectivamente estos hoteles cumplen con su objetivo. Distintas formas de cómo uno puede modificar el hábitat. A nosotros nos interesa un poco el tema de las flores. Entonces, ahora, ¿qué recursos ofrece en el tiempo y en el espacio el control biológico de conservación para los enemigos naturales? ¿Qué van a encontrar en estas modificaciones del hábitat? Principalmente, si hay flores, van a encontrar una fuente alternativa de alimento, polen y néctar. Súper importante porque hay que pensar de que la carga de huevos de los parasitoides, para poder completar
una fuente extra de alimentos y poder entregarla de manera completa. También a través de estas mismas, un ejemplo de las plantas Banker, podrían encontrar hospederos secundarios, súper importantes para que no se vayan de su huerto, o presas también alternativas, van a encontrar mielecilla, hemolinfo, etcétera, van a encontrar diversos servicios. Las plantas también van a servir de sitios de ovipostura o de refugio, van a encontrar un microclima para invernar, para capear un poco el calor, van a encontrar o pudieran encontrar también parejas para la reproducción. O sea, poner una planta también no es que solo le entregue el alimento, va a prestar un montón de otros servicios ecosistémicos para los enemigos naturales que son súper valiosos. Y cómo se puede potenciar o cómo se traduce estos servicios ecosistémicos, principalmente con el alimento para los adultos de enemigos naturales, principalmente hidratos de carbono que van a encontrar en las flores, se traduce en energía y nutrientes. Y si estos enemigos naturales tienen más energía y nutrientes, su capacidad de búsqueda o de forrajeo es mayor, la probabilidad de dejar descendencia también es mayor y hay un aumento en la longevidad, o sea, van a vivir más tiempo. Todo esto eventualmente mejora su fitness y por lo tanto las tasas de parasitoidismo o de predación son mucho mayores. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es que esto se lleve a cabo. Ahora, siempre pensando o teniendo de la mano todo esto que habíamos visto un poco de la agroecología, estos principios de la rotación de cultivos, no usar plaguicidas, se puede también con algunas prácticas culturales como limpiar las hojas de polvo para que puedan los enemigos naturales hacer su pega mejor, interrumpir la asociación con hormigas en el caso de insectos que son succionadores, etc. Todo esto va a hacer que los huertos tengan un incremento de enemigos naturales, que mejoren su fitness y que estos hagan mejor su pega. Ahí ustedes pueden ver una de las flores que se usa harto, que son zanahorias de la familia de las umbelíferas, que son paraguas de flores, cómo se llena de coccinelios y otros coleópteros que son benéficos para sus huertos. Entonces, ahí ya hay una planta que podrían eventualmente usar en sus huertos. Vamos a revisar. Parasitoides de mosquitas blancas de los invernaderos en Quercia formosa, haciendo hot feeding. Cuando se alimenta, la hembra debiera parasitar, pero también usa a su mismo hospedero para alimentarse. Y eso mejora también las tasas de parasitoidismo, por si acaso. Podrían alimentarse de las gotas de mielecilla, de los insectos succionadores que también les van a servir. Y ahí tienen un sírfido también alimentándose de estos recursos florales. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene ofrecer este alimento a las poblaciones de enemigos naturales? Ya lo habíamos conversado, incrementar la capacidad de traslado, el forrajeo, la capacidad de búsqueda y de presas y hospederos, aumentar la fecundidad, aumentar la longevidad y proporcionar este recurso físico. Y eso mejora la eficiencia y la efectividad. Con eso se logra un manejo integrado de plagas de manera más sustentable en sus cultivos. Ahora, suena súper bien, pero hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo uno puede seleccionar o qué especies son las que uno debiera escoger para hacer estos programas de manejo del hábitat? Hay que tener presente cuatro cosas. La primera es que esto tiene que estar disponible tanto en el espacio como en el tiempo, ojalá la mayor cantidad de tiempo disponible. Hay que pensar de que los enemigos naturales, cuando van a empezar a actuar, principalmente en primavera-verano. Entonces la idea es que estas floraciones ya estén disponibles a lo largo de estas dos temporadas o de esta primavera y verano, estén disponibles, ojalá ya cuando estos enemigos naturales lleguen. Que el control biológico tiene una desventaja. Los enemigos naturales, principalmente los parasitoides, son densodependientes. Siempre van a llegar un poquitito tarde al problema de las plagas. Entonces, pensando en eso, también uno debiera tener ya preparado toda esta estructura para que cuando lleguen no se vayan.
debieran ser accesibles. Uno tiene que pensar de que estos insectos son súper chicos, entonces la forma de la flor es súper relevante a la hora de elegir las especies vegetales para que favorezcan y efectivamente el insecto pueda hacer uso de ellas. Y la calidad, no todas las flores van a entregar la misma calidad de polen y néctar. Vamos a revisar un estudio donde se revisó esto y efectivamente hay flores que prácticamente no aportan mucho a la longevidad de estos enemigos naturales. Por lo tanto, a veces uno puede poner, no sé, 20 plantas, pero probablemente sean de baja calidad. Entonces es súper importante que se escojan plantas, pero que sean de buena calidad. Y la cantidad y densidad, súper complejo de lograr determinar. Uno no saca nada con aumentar la diversidad por aumentarla, esta debe ser funcional, pero qué cosa o en qué cantidad es un tema un poco complejo, por si acaso. Puede ser poner estas 20 plantas, pero probablemente una sea la que sirva y basta que pongamos siempre una y con eso es suficiente. No sacamos nada con aumentar por aumentar. Y ahí está un poco el tema, principalmente qué flores debieran o qué flores son las más accesibles. Vamos a revisar un poco las familias que más se han usado en control biológico de conservación y son principalmente umbelíferas, poligonáceas, asteráceas también, flores más chicas. Y también se puede, pensando en la accesibilidad, intercalar con plantas que tengan nectarios extraflorales, habas, que tengan siempre este recurso disponible casi en gran parte del tiempo. Se puede mezclar también con plantas que tengan estas características. Y lo importante es que se haga un calendario de floración, que esta oferta sea secuencial en el tiempo, y para eso hay que identificar las épocas de floración, lo que yo les decía. Ojalá que esté en un tiempo bien prolongado para que estos enemigos naturales efectivamente puedan hacer uso de estos recursos la mayor parte del tiempo. Y algo, se han hecho algunos estudios acá en nuestro país, de allí se probaron 4 flores: cicuta, hinojo, zanahoria silvestre y milenrama. ¿Qué es lo que se quería determinar con este estudio? Esto era para Orgillus obscurato, que es un parasitoide de la polilla del brote en los pinos. Entonces, quería ver cuáles de estas flores efectivamente podían prolongar más la vida de este parasitoide, y la que tiene una probabilidad o que tiene una tasa mayor es cicuta, con 14 días, versus zanahoria silvestre, que tiene 2,7 días eh, de vida. O sea, ahí ustedes pueden darse cuenta de que la calidad del néctar es súper relevante a la hora de la selección de las especies. Yo podría poner muchas zanahorias silvestres y efectivamente prácticamente no me va a servir mucho. Y si tengo cicuta y hinojo, probablemente este insecto se vea muy beneficiado por solo estas 2 flores. Por eso, a veces poner tantas flores no tiene mucho sentido, hay que escoger las que efectivamente le sirven a ese parasitoide. Cada huerto es súper particular. Por eso es súper importante que se conozcan bien las plagas y los enemigos naturales de esos fitófatos. Y la identificación de la distancia que estos insectos son capaces de recorrer para llegar hasta el recurso. Lo que les comentaba en un principio, nos da lo mismo poner estas franjas florales a 10 metros, a 20, a 30, a 40, a 50. A veces uno coloca una franja y dice, ok, esto es suficiente, pero en la práctica, si uno lo logra determinar, es poco efectivo. ¿Por qué? Porque este insecto, si la franja está muy lejos, imagínense, a 20, a 30 o a 50 metros, las tasas de parasitoidismo son cero. O sea, da lo mismo poner una franja a 20 y a 50 metros, no sirve de nada. Y con este estudio ellos determinaron a través del marcaje las distancias que son capaces de recorrer para encontrar este recurso. Y prácticamente entre 5 a 10 metros debieran estar. Ahora, eso también, si lo traducen al huerto, decirle al agricultor, usted tiene que sacar o poner o instalar estas franjas cada 5 o 10 metros, probablemente ahí el agricultor sopese
¿qué me está saliendo más caro? O controlar las plagas o instalar esto, pero también podría tener un alimento de manera más saludable y no gastar en los plaguicidas. Pero ¿a qué costo? A instalar estas franjas de manera mucho más consecutiva. Y ahí se hizo ese estudio donde las flores las marcaban con rubidio, por eso también es súper complejo poder determinar estas distancias de forrajeo. Hay un investigador de la Universidad de Talca que se llama Blas Lavandero. Él se ha especializado en tratar de ver cómo se mueven estos insectos en los huertos para poder lograr determinar estas distancias. Súper relevante, por lo que hemos visto. Y en este caso, este parasitoide, esta avispa, o sea, este sírfido, era capaz de recorrer solo 30 metros hasta este recurso. Si la franja estaba más allá, probablemente las tasas de estas larvas, después que son consumidoras de áfidos, no tenían tanta relevancia. Otro aspecto, o muchos aspectos a considerar cuando quieren armarse estas estructuras para el manejo del hábitat, ojalá que tengan esta capacidad de propagarse en el tiempo. A veces hay agricultores que simplemente dejan crecer malezas nomás, o plantas que estaban en el lugar. Entreguen los recursos y ojalá que estos sean de calidad, que se adapten a los suelos que ya están. Si traen plantas de afuera probablemente y no se adapten a estos suelos, no dan nada. Que sean resistentes a las condiciones climáticas, que tenga un bajo costo de mantención. Pensar de que hay que gastar plata en esto, al agricultor por lo general ya les quita un poco el ánimo. Que tengan bajos requerimientos hídricos, hay poca agua y ojalá la poca agua hay que dejársela al cultivo principal, que no sea invasora, que no tenga emisión de semioquímicos, principalmente alelopatías con los cultivos que ustedes están haciendo, súper relevante también, y que obviamente no sea fuente de otros patógenos, hongos, virus, bacterias que también podrían encontrar en estas nuevas plantas también un reservorio y saltar a su cultivo. ¿Y cuáles son las plantas? Aquí hay un paper que revisó cuáles son las plantas que más se han usado en control biológico de conservación. Hay, bueno, 35 especies. Las familias que más se repiten son apiáceas, asteráceas, fabiáceas, lamiláceas y rosáceas, en 124 géneros de plantas, pero las 4 plantas que más se repiten y que se usan son estas 4, y que son las que vamos a revisar ahora. O sea, estas 4 plantas, ojalá que debieran sí o sí estar en sus huertos. Los Alisum, que es la Ularia marítima, esta es una brásica, un cubresuelo que se usa harto en los jardines y que funciona súper bien. Pero ojo, al ser una brásica, hay algunas plagas como Bagrada hilaris que también puede encontrar en esta misma planta un nuevo recurso. Así que hay que tener un poco de ojo. Una planta súper fácil de conseguir acá, no nada complicada. Y la planta que tiene más estudios o la que más se ha usado es el trigo sarraceno o alforfón, Fagopiron esculente. La poligonácea es como la planta clave que usan los agricultores para poder hacer un buen manejo de enemigos naturales. Ahora, no siempre podrían también encontrarse algunas excepciones por si acaso. Así que de todas maneras debieran probar en sus huertos poner trigo sarraceno. Eh, no es una planta fácil de encontrar. Hay pocas personas que tienen cultivos de trigo sarraceno y esas pocas personas, bueno, no sé si todas, pero hay algunas que no son muy asidos a regalar o a vender semillas. Entonces cuesta un poco encontrar semillas de esta planta que tiene un alto valor ecológico. Facelia, nosotros en Chile tenemos facelias, pero no esta que se usa harto para el control de la escama de San José. Favorece harto los enemigos naturales que regulan esta plaga. Nosotros tenemos otras facelias por si acaso, pero no esta. Esta yo la he tratado de buscar acá y nunca he podido encontrar a alguien que la cultive. Y cilantro. El cilantro también es apiácea, súper buena y benéfica para los enemigos naturales. O sea, debieran tener en sus huertos, dejar florecer cilantro, de todas maneras.
ahí estaban las 4 que más se han usado, 3 de las cuales relativamente asequibles en nuestro país. Ahora, hay mezclas que se venden de estas flores benéficas para enemigos naturales. En nuestro país todavía no hay disponibles en el mercado. Yo algo vi que SG, esta empresa, estaba tratando de sacar, no sé si lo vendrán o no, y nosotros estamos desarrollando también un mix de flores benéficas para enemigos naturales. Pero estamos ahí desarrollándolo aún. No lo hemos lanzado al mercado, pero ya lo vamos a tener disponible. Y otras formas que ustedes pudieran también o proveer a estos enemigos naturales estos recursos es con suplementos alimenticios. En otros países efectivamente se venden para coccinélidos, crisopas, etcétera, o presas para el establecimiento temprano de algunos ácaros, también lo pudieran encontrar. Y feromonas que atraen también crisoperlas y coccinelios. También en algunos países se venden estas feromonas para atraer de manera química sus enemigos naturales al huerto. En nuestro país yo nunca he visto estos productos. Y hay que pensar que también el aspecto más negativo de aumentar la diversidad y no de manera funcional es que lo que yo les decía, este alimento queda disponible para todos. Entonces también puede, en algunos casos, hay registros de que poner a disposición este alimento sale peor que la enfermedad. La plaga se alimenta más de este alimento que el enemigo natural. Entonces hay que tener ojo con las plantas que se seleccionan. Y no a veces, si llegan más enemigos naturales al huerto, no quiere decir que la plaga se controle de mejor manera. En algunos casos, cuando hay muchos enemigos naturales, se empiezan a interferir. Ahí también hay una línea de investigación. Yo tuve la suerte de estar con una profesora que se había ido especializando en control biológico y en manejo del hábitat y estaba investigando un poco esto, la depredación intragenial, cuando se liberan muchos enemigos naturales que son de distintas especies, no necesariamente garantiza que el control biológico sea exitoso, por si acaso. Y hay un desconocimiento de las bases teóricas. Cuando uno coloca, siempre, o cuando uno revisa, no sé, cosas de huerto, siempre dicen, no sé, coloca no sé, albahaca en los tomates porque tienen un aroma y no les gustan los insectos. La verdad es que hay harto como de mito en esto, que prácticamente no funcionan. O sea, los que tengan tomates, yo he puesto tomate albahaca, esa asociación para evitar mosquita blanca y la verdad es que no sirve de nada. Entonces, mucho de lo que podrían encontrar en Internet, por si acaso, no siempre es así. Y lo último, eso del marcaje de los enemigos naturales es altamente complejo, no es fácil de determinar y es súper relevante a la hora de instalar esta estructura en los huertos. ¿Y qué es lo que se ha hecho en Chile? Bueno, un poco, hay más trabajos, pero voy a mencionar solo dos. Este parasitoide Orgillus obturatus que se midió la calidad del néctar para ver cuántos vivían. Y ahí se encontraron que habían dos plantas que efectivamente les acomodaban o les servían mucho más que la otra. Y hay un capítulo de un libro, Manejo del hábitat, principalmente en huertos de pasto, donde se analiza la vegetación adyacente al huerto y principalmente nativa, espinos y algunas malezas que crecían entre las hileras, y efectivamente las plagas tendían a ser menores en estos lugares donde se había dejado crecer la maleza entre las hileras y donde se había mantenido la vegetación adyacente al huerto. Ahí hay algunas plantas de las que se habían encontrado en estas hileras, quebracho, maravilla del campo, espino principalmente, para la acción benéfica de algunos fitoceidos, estos ácaros que comen otros ácaros, y para parasitoides de algunas plantas más bajas, mostacilla, meliloto, alferillo, verónica, etc. Entonces, de todas maneras, sí debieran dejarse por lo menos la vegetación adyacente al huerto. Y hay algunos seminarios, la Universidad de Talca siempre, con este profesor que les digo yo, Blas Lavandero, siempre están por lo menos una vez al año haciendo una invitación a algunos seminarios o algunas charlas que van en esta línea y son súper interesantes. Así que si a alguien le interesa, ahí también pueden revisar. Y ahí hay
un workshop que hicieron estudio de la dispersión y explotación de los recursos tróficos por enemigos naturales en el campo. Lo que yo les decía, ese doctor se ha ido especializando en el marcaje de cómo estos enemigos naturales se van moviendo dentro de su huerto. Súper importante. Entonces, la solución está en las plantas, pero obviamente proporcionando la diversidad justa. Y aquí hay algunos casos que me ha tocado conocer, Viña Emiliana, que tenían estas franjas florales, efectivamente se habían reducido sus plagas, Agrícola Rosario, dejando crecer estas franjas de malezas florales que también les habían reducido sus plagas. Ahí hay más estructuras que iban de la misma forma. En cultivos en invernaderos también habían dejado crecer algunas malezas por los bordes. Eh, Se usa harto también como planta insectario la caléndula. La caléndula es una buena planta repelente de mosquitas blancas, junto con capuchinas, tajetes y ajos. Si tienen mosquitas blancas, debieran probar por lo menos estas 4 plantas que funcionan o que tienen repelencia contra mosquitas blancas, ya sea para que encuentren su planta hospedera o para que eviten oviponer en estas plantas de su cultivo. Ya lo habíamos revisado, el Alisum, una planta que los agricultores usan harto. Ahí en La Serena, en este huerto, básicamente solo Alisum. En la foto que está abajo era un huerto que estaba al interior de La Serena, donde también era una japonesa que también tenía mucho Alisum en su invernadero. Y en plantaciones en viñedos, he visto también que han empezado a sacar un poco algunas zonas de cultivo y las han reemplazado por plantaciones de quillayes. La floración del quillay es súper abundante, tiene muchísimos insectos asociados, por si acaso. Entonces también se van desprendiendo un poco de la agricultura convencional y van instalando estas estructuras. En la línea de la Cruz también estaban probando algunas plantas, principalmente flores. Eh, Habían comentado en hortaliceros o en personas que estaban dedicadas a la lechuga, tenían una planta bien usada, se me fue el nombre, pero que ellos ya la estaban empezando a sugerir o a recomendar para las personas que tenían este tipo de cultivo en esa zona. Eh, Conocí también el caso de una señora que tenía un huerto, o sea, un cultivo en invernadero de tomates, pero los tomates, como tenían muchísima mosquita blanca, los asociaba con berenjena como un cultivo trampa. Ella prefería que las mosquitas blancas, si iban a estar en el invernadero, estuvieran solo en las berenjenas y no en las mosquitas, o sea, perdón, y no en los tomates. Y le funcionaba bastante bien. De la mano con estas trampas cromáticas amarillas y con trampas de feromona para tuta absoluta. Le funcionaba bien esta estrategia. Una agrícola que está en Maipú, también ahí se alcanzan a ver algunas plantas que ellos estaban usando entre estos pasillos. Ahí tienen hinojo, se usa harto también esta umbelífera, y cilantro, también le había funcionado bastante bien en estos pasillos. Y habían empezado a reemplazar algunas estructuras, o sea, unos caminos en el fondo y los habían puesto, ahí se alcanzan a ver los hinojos en la zona de más acá, y también instalando árboles nativos, quillayes principalmente. Y quillayes y maitenes, aquí se alcanzan a ver, y harta vegetación propia del mismo lugar, sin manejarla, que también probablemente encuentren buenos refugios ahí los enemigos naturales. Otras franjas dentro de este mismo huerto se habían tratado o se habían propuesto de diversificar en varias zonas estas estructuras. Ahí habían dejado un montón de cicuta también. Si revisan la floración de cicuta en primavera, en verano, van a encontrar que hay muchísimos insectos alimentándose de esta planta. Este huerto estaba a la entrada de Paine, también tenía un callejón, era una franja súper larga con estas floraciones. Eh, yo solo esta la pude ver por fuera, ahí no pude entrar, pero también había bastante potente esta zona. Ahora, yo no sé si en el interior de este huerto había más instalaciones de este tipo. Lo otro es que
me parece que hay algunas agrícolas que como tienen estas buenas prácticas o están certificadas, les exigen también estas franjas florales. Entonces quizás por ahí, espero que no haya sido solo ese el caso, sino que sea algo mucho más funcional. Y ahí se alcanzan a ver convolvulus, correhuela, eriopis, etcétera, ginasios, algunas malvas por ahí. Y un huerto orgánico que estaba en Quillota, ellos habían empezado a cambiar un poco los paltos y los estaban reemplazando por otras plantas, harta gramínea. Yo no sé si efectivamente poner estas gramíneas en este huerto les pueda servir. Ahí lo importante que sería, primero que nada, revisar si los enemigos naturales de las plagas del palto efectivamente pudieran beneficiarse de estas gramíneas. No lo sé. Por lo menos ellos en la práctica sí les funcionó. Se veían maitenes también ahí al fondo, algunos romerillos un poco más atrás. Eh, Estaban instalando cultivos entre las hileras, tenían un cultivo de zapallos, al otro lado habían puesto una huerta y habían dejado crecer o florecer los apios. Se alcanzan a ver muchísimas flores en estas plantas, estaban repletísimas de insectos, solo dejándolas crecer, ¿no? O sea, no hay mucho que manejar ahí, y obviamente les servía harto. Y habían sacado ya derechamente una zona para instalar un huerto y con eso también ir aumentando un poco la biodiversidad. El palto no es un cultivo que tenga muchas plagas, tiene, pero no tantas. Y a nivel domiciliario, aterrizar esto a escala ya más chica, quizás con todo lo que hemos revisado, no sé si sería tan, no sé la palabra, pero de probar la efectividad. Sí, bueno, yo voy a comentar el caso mío. Tengo un huerto que es relativamente, es súper chico, pero ¿qué es lo que he hecho? He tratado de poner vegetación arbórea por el borde de este huerto y de la misma casa, principalmente árboles nativos, quillaye, peyotos, maitenes, molle, etcétera. Y arbustos también nativos, para formar un poco como a volver a regenerar el ecosistema típico de esta zona y que los enemigos naturales pudieran también encontrar en estos lugares un refugio. Es lo que he hecho a nivel de suelo, he colocado bancos de piedra y de madera, restos de poda, todo lo que sale del huerto yo lo dejo en esta franja a nivel de suelo para que los organismos que estén actuando en ese nivel también tengan un poco de refugio. Y he incorporado algunas flores en los bancales, en las cabeceras o en las zonas medias, principalmente, ¿qué flores? He usado hinojo, zanahoria, rama, mejorana, romero, lavanda y alforfón. En términos prácticos, hemos tenido pocas plagas, muy pocas plagas. Sí, un poco de mosquita blanca al final de la temporada y algo de tuta también al final de la temporada. Pero en términos generales, el uso de estas flores y la instalación de estas plantas por el borde hasta ahora ha resultado relativamente bien. Ahí tienen un círfilo alimentándose de una flor de hinojo. La blanca que está arriba son mejoranas, que es una flor chiquitita, súper chica, que es pariente del orégano y que también es súper buena para los insectos. Alforfón, abajo también, zanahoria, se llena de insectos, llena. Y milenrama, también, son floraciones que no debieran estar en su puesto. Y lavanda y romero, también. También. Y algo de lectura suplementaria, si alguien quisiera leer, ahí es factible encontrar, por si acaso, no es tan escasa. Hay que revisar y echar mano a eso. Ahí tienen dos libros también que se pueden encontrar en internet, o si alguien los necesita, yo se los puedo mandar también. Espero que le haya servido la presentación. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Y bueno, los participantes, si tienen alguna pregunta, consulta, acá están haciendo algunas preguntas en el chat. Dice Carolina Fuentes, ¿las amapolas tienen algún beneficio?
Yo las he visto, pero no sé si eh, tendrán algún beneficio para los enemigos naturales. La he visto en las mezclas. Quizá habría que buscar esa información, si efectivamente hay algún parasitoide que se vea beneficiado de eso. Pero la he visto, pero no sé si efectivamente funciona, por si acaso. Eh, sí, Hay podemos dejar el más link de los libros. consultas en el chat. Dice, si se nombró la zanahoria silvestre, la zanahoria de cultivo, ¿igual sirve y es más o menos lo mismo? Sí, yo la que he probado es zanahoria de cultivo y es súper efectiva, se llena de insectos, insectos benéficos. Así que debieran tener zanahoria de cultivo en sus huertos. Gracias, Súper. José. No sé si tienen más consultas. Vamos a dejar los libros. Vamos a dejar los links también Ahí si quieren en me pueden nuestras redes escribir al sociales. correo. También vamos a poner acá el correo. Eh, la pregunta de info@jardinbaeza.cl. eh, Preguntan sobre las Hernán, hierbas medicinales. sí, ¿qué cosa? Si son efectivas, si tienen alguna eficacia. Ah, más que la hierba en sí, a veces uno piensa como desde el punto de vista del hombre, porque tiene como cierto aroma, pero quizá uno de aquí tiene que ver como más que la planta, como el insecto, como la podría sentir o oler. Eh, Hay poca información de plantas medicinales. Hay algunos casos de romero, lavanda, que efectivamente sí aportan algo de estos servicios que hemos revisado, pero el resto no lo sé, no lo tengo tan claro. Quizás habría que buscar información. Yo me la jugaría más por poner estas plantas que les mencioné, que son las que efectivamente han andado bien. Sí, puedo dejar los libros ahí. Y no sé si tienen más preguntas. Algo, había una pregunta de Hernán por ahí. ¿De qué se alimentan los benéficos en invierno? Por lo general, los insectos en invierno tienden a desaparecer un poco, buscando quizás algunos refugios, los adultos, pero la gran mayoría también pasa estos periodos más críticos en huevos. Son de metamorfosis completa, les permite también pasar estos periodos críticos en el estado de huevo y eclosionan cuando las temperaturas vuelven a aumentar. Ahora, hay parasitoides que directamente pasan de largo, pero la gran mayoría en invierno también tiende a estar ausente en los huertos. Si quisieran, de todas maneras, deberían armar un calendario que ojalá estuviera en floración todo el año, seleccionando algunas especies que florezcan también en esta época. Súper. Creo que no hay más preguntas en el chat. Bueno, ahí entonces les dejamos la información a todos sobre nuestro taller que comenzó el sábado pasado. Fue la primera sesión que hablamos sobre nutrición y las enfermedades debido a las deficiencias nutricionales. Y esta semana continuamos con manejo ecológico de las plagas, profundizando lo que hemos tratado en estos 3 talleres de las charlas entomológicas. Así que están todos invitados a inscribirse, a visitar nuestras redes sociales, nuestro Facebook e Instagram, donde está la información del taller. También pueden escribirnos a endemicasustentable@gmail.com o a info@jardinbaeza.cl.
Bueno, gracias a todos entonces por haber participado de esta charla, la última de este ciclo. Vamos a preparar más charlas para agosto de otros temas interesantes, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a usted por participar. Bueno, gracias a todos, buenas tardes y nos estamos viendo en una próxima charla y sesión. Que estén todos muy bien.